Y vamos a seguir hablando de estos bonos y la renta inesperada. Estos bonos que, como mencionaba Cecilia Lorenzo, será para jubilados, pero también para trabajadores informales de la economía popular, economía en negro y trabajadores no registrados, monotributistas categoría A y B y trabajadoras de casas particulares. Para conocer más detalles y profundizar sobre las implicancias económicas de esta medida, vamos a comunicarnos con el economista Fernando Oviedo. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Hola, Silvina. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, se anunció esta medida el día de ayer por la tarde y empieza a despertarse polémica. En principio, ¿qué es una renta inesperada? ¿En qué consiste una renta inesperada? Es un concepto que no se habla a diario, por supuesto. Bueno, una renta inesperada en términos conceptuales es una renta extraordinaria fuera del cálculo previo, ¿no?, de rentabilidad de un balance. Tiene que ver esencialmente con factores exógenos ajenos al margen o al giro comercial normal de un negocio, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando el ministro o cuando el presidente hablan de renta inesperada, se están refiriendo a este shock externo de rentabilidad extra derivada de situaciones emergentes del contexto mundial, tales como la salida de la pandemia y fundamentalmente la guerra en Europa Oriental, ¿no? Si nosotros vemos y analizamos de la coyuntura económica global, detectamos que hay un shock de precios en el mundo derivado de estas dos cuestiones que te acabo de mencionar. La salida de la pandemia que generó cuellos de botella en el mercado mundial en términos de el funcionamiento y el flujo de suministros, ¿sí? Y en el marco de un exceso de liquidez global derivado de la asistencia de los estados a la población durante la pandemia, lo cual generó un fortalecimiento en la demanda de bienes y servicios que no se vio correspondido con el funcionamiento de la oferta agregada de bienes y servicios, lo cual generó un cuello de botella que determinó a la postre una suba bastante importante y sostenida en el nivel de precio global. Y en lo referido a la segunda causa que generó este shock externo de rentabilidad para algunos sectores, volvemos a mencionar la cuestión derivada de la guerra en Europa Oriental, ¿no?, que exacerbó el proceso inflacionario global que se inició a la salida de la pandemia en el 2021. Este proceso inflacionario global generó un shock de rentabilidad para algunos sectores ligados al agro, ligados al negocio minero, ligados al negocio energético, lo cual obviamente tuvo repercusión en la Argentina, en empresas, agentes económicos y unidades económicas vinculadas a estos sectores, ya sea al mercado de las oleaginosas y cereales, ya sea al mercado de los minerales o ya sea la cuestión energética y de los hidrocarburos. Entonces, se han detectado o se han producido sobre rentabilidades en relación a la renta esperada del flujo comercial normal y del giro del negocio normal, ¿no?, que evidentemente motivan la aparición de este proyecto de gravar esa sobre rentabilidad a los fines de financiar programas sociales o medidas de Fernando, tinte social, Fernando, te tal quería como las preguntar, anunciadas por usted. te quedó Sí, clarísimo entonces de qué consiste una renta inesperada. Pero al mismo tiempo Martín Guzmán adelantó un detalle que no es menor, que lo que se va a empezar a discutir es que un sector del empresario, no las personas físicas, no yo como trabajador o vos como claro. economista, sino quiénes van a pagar o quiénes pagarían esto que va a pasar por el Congreso previamente, hay que ver si se aprueba o no, ¿no? La medida estaría dirigida solamente al sector empresarial, esto es, personas jurídicas. Si tenemos en cuenta el universo total de las empresas en Argentina, estamos hablando de un número de 500.000, ¿verdad? De esas 500.000, el 90% son pymes que han excluidas esta medida. Solo esta medida comprendería al 3,2% del total de empresas, o sea, estamos hablando de la cúpula empresarial en la Argentina, ¿no? Eh, y en principio, hay que leer bien el anteproyecto, pero en principio estaría referida a rentabilidades o a utilidades netas por encima de los 1.000 millones de pesos anuales, lo cual claramente nos confirma que estamos hablando de la cúpula empresarial, sobre todo en lo referido a los sectores vinculados al agro, a la energía, ¿sí?, y al sector minero, ¿no? Entonces, quedan absolutamente excluidas o excluida la posibilidad de que esto tenga alguna incidencia en el sector pyme, un sector que viene bastante castigado por las inclemencias derivadas de Y la cuando te recesión. referís, Fernando, al sector agro, no te estás refiriendo al pequeño y mediano productor, estamos hablando de las empresas agroexportadoras. Por ejemplo, las Exactamente. aceiteras, una muy conocida de nuestra provincia, ya se manifestaron preocupados sobre este proyecto.
Si se intenta capturar rentabilidad, una rentabilidad extraordinaria, obviamente que no cae en cabeza el productor agropecuario, sino que tiene que ver con el negocio vinculado a la agroexportación y a las 10 agroexportadoras de la Argentina que concentran el 90% del total de exportaciones de cereales y oleaginosas. O sea que claramente el sector pyme y el ciudadano común quedan absolutamente al margen de este proyecto que está referido a rentabilidades extraordinarias de empresas, de personas jurídicas y a un núcleo reducido de empresas ligadas a la cúpula empresarial de la Argentina, ¿no? Fernando, este shock de dinero que van a colocar en el mercado, hablando de la situación económica en general del país, ¿no es cierto? Esto de darle dinero, este bono a los sectores que menos tienen, este ingreso de dinero en la macroeconomía de la Argentina, ¿puede generar más inflación? Mira, en principio generaría inflación siempre y cuando el traslado de precios sea automático, pero eso no va a ser así, el traslado de precios no va a ser automático, más allá de que obviamente la cúpula empresarial de la Argentina va a tener un costo impositivo mayor, pero en última instancia habría que controlar qué pasa de acá a 2 o 3 meses cuando comiencen a tener la posibilidad del traslado de precios, porque nunca el traslado de precios se produce de manera automática, a no ser que se lo haga de manera preventiva. Bueno, ahí lo que hay que hacer, hay que extremar los controles por parte de la Secretaría de Comercio Interior para evitar que este sobrecosto impositivo de la cúpula empresarial en la Argentina tenga una traslación automática e inmediata a precios, ¿no? Obviamente el Estado tiene que hacer un poco Bien. más de sintonía fina en relación al funcionamiento de los mercados formadores de precios para el consumo doméstico. Habría que extremar controles a los efectos de que no se produzca un ajuste preventivo para sostener el aumento del costo impositivo de la cúpula empresarial de la Argentina, que en general forma parte de los mercados formadores de precios, valga la redundancia. Fernando, Sí. Fernando, ha sido clarísimo entonces en tu explicación sobre los detalles de esto que se empieza a debatir. Por supuesto, ayer se anunció, hay que seguir el tema cuando esté el anteproyecto redactado y se empieza a debatir en el Congreso. Previamente ya se sabe que los sectores de la oposición, de Juntos por el Cambio y también del peronismo federal, Hacemos por Córdoba, ya han expresado su negativa a acompañar este proyecto. Lo vamos a seguir profundizando. Te mandamos un abrazo grande. El saludo a ambos y gracias por la comunicación.